9 centésimas de segundo. Eso es lo que separaba al líder de la Vuelta a España del hombre que ayer estuvo a punto de quitarle la camiseta roja. Y durante gran parte de la tarde pareció que se la quitaba de verdad. Esto es lo que pasó ayer en la etapa 2, entre Mónaco y Manosque. Matthew Brennan ganó. Tadej Pogačar sigue de rojo. Eso lo viste en cualquier titular anoche. Lo que no viste es que un corredor que ningún equipo estaba vigilando llegó a ser líder virtual de esta vuelta. Y que para quitárselo, dos de los mejores del mundo, que compiten entre ellos por todo lo demás, terminaron pedaleando del mismo lado sin decirse una palabra. Hay tres cosas que quiero contarte aquí. Cómo un gregario del Soudal Quick-Step se puso por encima de Pogačar sin ganar nada. ¿Por qué Van Aert atacó cuando lo hizo y no antes? Y la tercera, la que de verdad importa, ¿por qué el marcaje de Pogačar a Van Aert en el último kilómetro no tenía nada que ver con Van Aert? Quédate para esa, porque cambia la lectura completa del día. Empecemos por el sábado, porque sin eso, nada de esto tiene sentido. En la contrarreloj inaugural de Mónaco, Pogačar ganó y se vistió de rojo. Pero el margen fue absurdo. 9 centésimas de segundo sobre Ethan Hayter. 9 centésimas. Menos de lo que tarda un ojo en parpadear. Eso significa que los dos arrancaron el domingo con el mismo tiempo en la general, empatados. Y en ciclismo, cuando dos corredores están empatados, hay una forma de romper el empate que no requiere ganar nada. ¿Cuál? Las bonificaciones. Y a Hayter lo sabía desde el desayuno. Por eso, cuando la carrera arrancó rumbo a Manosque, en una etapa de más de 200 kilómetros que todo el mundo leía como jornada de transición, Hayter hizo algo que nadie esperaba de un corredor de su perfil. Se metió en la fuga del día, junto a Koen Bouwman, Sinue Fernández y Diego Uriarte. No iba a ganar la etapa desde ahí. En un día de sprint, una fuga de 4 casi nunca llega. Iba a por otra cosa. Iba a por el sprint intermedio de Greuc-les-Bains. 6 segundos de bonificación para el primero que cruzara esa línea. Y los cruzó primero, en solitario. En ese momento exacto, sobre el papel, Ethan Hayter pasó a ser el líder de la Vuelta a España, un gregario, un corredor de clásicas y de pista, por delante del mejor ciclista del mundo. Pero aquí viene lo que casi nadie contó. Mientras Hayter celebraba esos 6 segundos allá adelante, atrás, en el pelotón, alguien más estaba cobrando en la misma caja. Wout van Aert cruzó ese mismo sprint intermedio en segunda posición. 4 segundos más de bonificación para él. 4 segundos que lo dejaban a solo 5 de Pogačar en la general. 2 historias en la misma carretera, corriendo en paralelo, y ninguna de las dos era la que el público estaba mirando. Arriba, un fugado que se acababa de poner de líder virtual. Abajo, un favorito acercándose en silencio, sin atacar a nadie, sin gastar una sola bala. Y fíjate en la diferencia entre las dos formas de sumar. Hayter tuvo que meterse en una fuga, tirar durante horas, quedarse solo delante y cruzar una línea en solitario para llevarse 6 segundos. Van Aert se llevó 4 sentado en el pelotón, protegido, sin despeinarse. Ese contraste es, en el fondo, todo el ciclismo moderno en una imagen. Al que no tiene equipo para pelear la general le cuesta el día entero conseguir lo que al favorito le cuesta 20 metros de sprint entre los suyos. Y con eso, la etapa se convirtió en un problema de aritmética. Para conservar el rojo, Pogačar necesitaba ganar la etapa con Hayter máximo tercero, o llegar segundo con Hayter máximo cuarto. Nada más servía. Y el pelotón entero conocía esa cuenta. Si quieres seguir esta vuelta día a día, con los datos contrastados antes de contártelos y no al revés, este es buen momento para suscribirte y activar la campana. Vamos a estar aquí las 3 semanas. Ahora, la pregunta que decidió el día. ¿Cuánto tiempo puede un gregario sostener el liderato de una gran vuelta? La respuesta llegó a 34 kilómetros de meta. Hayter fue el último de los escapados en ser cazado. Aguantó solo,
delante, hasta que el pelotón lo devoró. Y ahí estaba el problema. Porque en cuanto lo alcanzaron, Hayter dejó de ser un fugado y pasó a ser un corredor cansado dentro de un grupo que iba a acelerar. Su nuevo trabajo era simple de decir y brutal de hacer. Aguantar, no perder la rueda, llegar con el grupo principal y vestirse de rojo al día siguiente. Le faltaron 2 kilómetros. Porque a falta de poco menos de 2 kilómetros para la meta, cuando el terreno ya subía hacia Manosque, Wout van Aert atacó. Y aquí está la parte que cambia todo lo que creías saber sobre este día. Pogačar reaccionó de inmediato. Se pegó a la rueda del belga y no lo dejó ir. Y la explicación obvia sería decir que Pogačar no quería que Van Aert le ganara la etapa. Pero esa no es la razón. O al menos, no es la principal. Piénsalo desde la aritmética. Si Van Aert se escapaba solo y ganaba, la general se recalculaba en su favor. Sí, pero Hayter quedaba fuera de la ecuación de todas formas. Pogačar podía perder la roja frente a Van Aert, pero no frente a un gregario. Lo que Pogačar no podía permitir era que ese ataque estirara el pelotón sin que él estuviera delante. Porque el que se quedaba cortado en esa aceleración perdía segundos. Y el que ganaba posiciones en la meta se llevaba bonificaciones. Al subirse a la rueda de Van Aert, Pogačar hizo dos cosas a la vez. Neutralizó al belga y se colocó en el sitio exacto para disputar el sprint y cobrar bonificación. Y mientras eso pasaba, ¿dónde estaba Hayter? Cortado. La aceleración de Van Aert y Pogačar rompió el grupo, y el hombre que llevaba toda la tarde soñando con el rojo no pudo seguir la rueda. No llegó en el grupo de cabeza. Perdió el liderato ahí, en esos metros, después de haber hecho todo el trabajo del día. Y hay algo casi cruel en cómo ocurrió. Hayter no perdió la roja por un error táctico. No la perdió por una caída, ni por un pinchazo, ni por una decisión de comisarios. La perdió porque hizo demasiado esfuerzo para conseguirla. Esas mismas horas en fuga que le dieron los 6 segundos son las que le vaciaron las piernas justo cuando más las necesitaba. Ganó el liderato con el mismo gesto con el que se aseguró perderlo. Y eso no es mala suerte, es la trampa exacta que tiene este deporte para el que no tiene un equipo entero trabajando para él. No fue el único de la jornada que pagó ese final explosivo, por cierto. Varios corredores de la general se quedaron cortados en esa misma aceleración y se dieron tiempo en un día que, sobre el papel, no iba a mover nada en la clasificación. Dicho de otro modo, dos rivales directos por la general, que no tienen ningún motivo para ayudarse, terminaron produciendo exactamente el mismo resultado con un solo movimiento. No hubo pacto, no hubo señal, hubo matemática. Y detrás de esos dos, el sprint quedó abierto. Matthew Brennan, del Visma Lease Bike, entró lanzado en la recta final y ganó su primera victoria en una gran vuelta. Superó a Pau Miquel, y en tercer lugar entró Pogačar. Aquí conviene detenerse, porque hay más de una lectura y ninguna es tonta. Para parte de la afición, Brennan fue el beneficiado silencioso del cálculo entre gigantes. Mientras Pogačar controlaba a Van Aert, el sprint quedó despejado para los velocistas. Otros lo leen al revés. Ese ataque estiró el ritmo justo antes de la llegada, y una llegada así, en subida y a máxima velocidad, no favorece a cualquiera. Brennan ganó porque tenía las piernas, no porque le regalaran nada. Y existe una tercera lectura, más fría. En el ciclismo de hoy, con potencia y datos en tiempo real, es perfectamente posible que Pogačar supiera al segundo cuánto podía ceder sin arriesgar el liderato. Si fue así, lo que viste no fue instinto, fue cálculo disfrazado de emoción. Guarda este dato, porque resume el día mejor que cualquier análisis. Pogačar no ganó la etapa. Llegó tercero. Y con ese tercer puesto le bastó, porque los 4 segundos de bonificación que cobró ahí fueron los que cerraron la puerta definitivamente. No necesitaba ganar,
Solo necesitaba estar en el sitio correcto en el segundo correcto. ¿Y cómo quedó todo? Pogačar sigue líder, con 4 horas, 58 minutos y 40 segundos. Van Aert es segundo, a 9 segundos. Brennan es tercero, a 10. Y Hayter, el hombre que fue líder virtual de esta vuelta durante buena parte de la tarde, terminó el día 13º en la general, a 29 segundos del líder. Sus 6 segundos de bonificación siguen ahí, contados. Simplemente no alcanzaron. Y ahora piensa en lo estrecho que es todo esto. 9 segundos entre el primero y el segundo. 9 segundos es un pinchazo. Es una rueda mal tomada. Es un cruce de viento que no viste venir. No es una ventaja, es un colchón fino. Mientras arriba se decidía esto a base de cálculo, más atrás había un corredor haciendo justo lo contrario. Nada. Richard Carapaz, el ecuatoriano del EF Education Easy Post, no atacó, no peleó bonificaciones, no apareció en pantalla. Entró en el puesto 25, con el mismo tiempo del pelotón, sin ceder un segundo frente a los hombres de la general. Queda a 37 segundos de Pogačar. Y eso, en un día como ayer, no es pasividad, es un plan. Carapaz viene de un Tour de Francia donde ganó 2 etapas y se llevó la montaña. Sabe perfectamente que en una llegada al sprint, en una etapa que no es la suya, el único objetivo posible es no perder nada. Guardar. Esperar. Porque el terreno donde él sí puede hacer daño está a la vuelta de la esquina. Y ese puesto 25 engaña, si lo lees mal. En una etapa que termina al sprint, el puesto no mide nada, lo que mide es el tiempo. Y Carapaz llegó con el mismo tiempo que Pogačar, que Van Aert, que todos los que van a pelear esta carrera hasta Granada. Es decir, no perdió absolutamente nada en un día en el que no tenía nada que ganar. 37 segundos suena a mucho después de 2 etapas. En una gran vuelta con la montaña que tiene esta por delante, 37 segundos es prácticamente nada. Se recuperan en 1 kilómetro de subida buena, o se multiplican por 10 en 1 kilómetro de subida mala. La jornada también dejó golpes. Sian Wick de Broeks, colíder del Movistar, se cayó en el kilómetro 55, siguió con heridas y llegó a quedarse descolgado antes de reengancharse. Y Sergio Chumil, del Burgos-Burpellet BH, se convirtió en el primer abandono de esta vuelta tras una caída dura en la parte final. 2 recordatorios de que no hace falta pelear el liderato para que el día te pase por encima. Entonces, ¿qué fue en realidad la etapa 2? Para algunos, un día de sprint con una anécdota de bonificaciones en medio, de esas que se olvidan en 24 horas. Para otra parte de la afición, fue otra cosa. Fue ver cómo, cuando alguien que no está en el guión oficial se acerca demasiado al liderato, el pelotón se reorganiza solo, sin que nadie tenga que dar una orden en voz alta. Y conviene decirlo claro. Hayter no hizo nada ilegal, no rompió una sola norma. Se ganó cada segundo con las piernas, delante, en solitario, a la vista de todos. Y aún así, cuando ese liderato empezó a parecer real, los 2 hombres que compiten por todo lo demás encontraron, sin hablarlo, la forma de estar del mismo lado durante los 30 segundos que hacían falta. Y no hace falta imaginar una conspiración para entenderlo. No la hubo. Lo que hubo fue algo más frío y, según se mire, más incómodo. Un sistema donde los intereses de los poderosos coinciden por defecto, sin necesidad de acordar nada, simplemente porque a ninguno de los 2 le convenía que el de fuera llegara arriba. A eso no se le llama complot, se le llama estructura. Ahora la pregunta cambia por completo. Hoy la carretera sube. Llega el primer final en alto de esta vuelta, y ahí las bonificaciones y las camisetas virtuales dejan de servir de nada. Así que dime tú, ¿Pogačar marcó a Van Aert por instinto de corredor o porque tenía la cuenta hecha antes de que el belga se levantara del sillín? Y la segunda, que me interesa más.
Cuando llegue la montaña de verdad, ¿quién va a poder atacar y quién va a tener que limitarse a resistir? Déjamelo en los comentarios, que ahí se va a poner buena la discusión. Y si quieres ver esta vuelta contada así, con lo que pasó y no con lo que suena bien, suscríbete y activa la campana, porque lo de hoy en la montaña puede cambiar la general entera. Nos vemos en la etapa 3.